Hola, te doy la bienvenida a nuestro seminario número 1, donde vamos a trabajar la adolescencia en los nuevos contextos. La adolescencia implica operaciones y trabajo psíquico. Esas operaciones y trabajo psíquico precisamente significan un repensar la historia, un resignificar la historia. Es decir, que alguien se va constituyendo como adolescente a partir de su propia historia. Por eso me pareció interesante poder comenzar nuestro seminario con el tema de la constitución del psiquismo y la producción de la subjetividad, porque precisamente hay un tiempo en que nos constituimos como sujeto. Es importante hacer la diferencia entre constitución del psiquismo y la producción de la subjetividad. Cuando hablamos de constitución del psiquismo, nos hacemos referencia a aquel momento fundante en que nos vamos constituyendo como sujeto. Es decir, entran a jugar ciertas variables que son generales, que nos implican más allá de los contextos, podríamos decir. Mientras que la producción de subjetividad es cómo está atravesado o qué efectos tiene sobre el psiquismo lo sociohistórico y lo cultural. Por lo tanto, podríamos decir, ser adolescente hoy no es lo mismo que ser adolescente hace 20 años atrás, porque hay ciertos efectos sobre la producción del psiquismo, por ejemplo, los efectos que tiene la tecnología, que hacen que esa subjetividad en devenir se vaya realizando, construyendo desde otros lugares. Entonces, para poder pensar la constitución del psiquismo, tenemos que pensar en un primer momento. Ese primer momento es lo que Freud, la teoría psicoanalítica, expresa con la primera vivencia de satisfacción o primera experiencia de satisfacción. Decimos que esto es aquello que da comienzo a este sujeto. ¿Y a qué hace referencia esta primera vivencia de satisfacción? Bueno, hace referencia precisamente al hecho de que cuando nace un niño o una niña, aparece un grito, se podría decir, y ese grito es significado por otro como un llanto. Esa significación de llanto ya está poniendo una interpretación, está poniendo algo en ese niño o en esa niña. Es decir, ese niño se constituye a partir de otro y a partir del deseo de otro. Entonces, por un lado hay una necesidad y por otro lado hay otro que viene a satisfacer esa necesidad. El niño llora porque tiene hambre, por ejemplo, y la madre o la que cumple la función materna viene a satisfacer esa necesidad de hambre. Estos dos momentos de necesidad y de satisfacción quedan inscriptos en el psiquismo como huellas mnémicas, es decir, huellas en la memoria, se inscriben. Y eso que se inscribe precisamente es lo que permite constituir a ese sujeto como un sujeto de deseo. El deseo, en definitiva, va a ser esa búsqueda de reeditar aquella primera experiencia que en definitiva siempre se escapa, porque nunca se sabe cuál es, porque esa huella ha quedado inscripta, pero ha quedado inscrita en el inconsciente. Entonces, nos constituimos desde el otro y a partir precisamente desde el deseo del otro. Y también es interesante que podamos pensar esto, ¿no? Cuando alguien pide algo, en este caso el niño que pide algo a través del llanto, lo que está haciendo es demandar algo. Esa demanda es demanda de amor. Es decir, que en el pedido de algo siempre hay una demanda. No es el objeto en sí mismo que se pide, sino que es algo más que alguien trae con el objeto. Estas dos cosas son interesantísimas para poder pensarlas después en proyección, porque esto también queda instaurado. Es decir, cuando alguien pide siempre es una demanda de amor. Entonces uno puede preguntarse en esta instancia de la adolescencia,
¿Qué pide un adolescente, o mejor dicho, qué demanda un adolescente cuando pide algo? Cuando a lo mejor vemos que en la clase irrumpe con una broma o irrumpe con algo que pareciera que estuviese inadecuado al momento. Quizás es una demanda. ¿Cómo interpretamos esa demanda? ¿Cómo alojamos esa demanda? Porque volvemos a esto, esta constitución a partir del otro, pero del otro que es capaz de alojar la demanda. Y el adolescente también demanda. Y lo que uno puede pensar es cómo alojamos la demanda de los adolescentes en nuestras clases, en nuestras instituciones. Entonces, decíamos esto, ¿no? El sujeto se constituye a partir de la palabra del otro que también es deseante. Es decir, podemos decir, uno es en la medida que ha sido hablado, porque cuando un niño va a venir, generalmente hay un discurso también que lo aloja. Y esto también nos puede permitir pensar cuáles son los discursos con los cuales alojamos a nuestros adolescentes. Y esto que aparece acá en el gráfico me parece muy significativo porque implica, primero, que la construcción de la subjetividad aparece desde ciertos movimientos que ese niño tiene que hacer en relación a la función del otro, ¿no? Ese movimiento implica un desprenderse de la madre, perdón, y constituirse, y fíjense lo que dice, una estructura singular que le permite ubicarse en el mundo. Es decir, que el niño va a tener que separarse de la madre para poder ser un sujeto autónomo, pero con la singularidad propia de poder estar en el mundo desde esa singularidad. Dicho de otra manera, desde sus propios deseos. Eso es lo que hace el adolescente también. Decimos el adolescente es como un segundo nacimiento, se suele decir, porque lo que está haciendo el adolescente es separarse de sus padres para poder encontrar un lugar singular donde pueda realizarse, proyectarse desde sus propios deseos. Y esa es la tarea que tenemos que ayudar nosotros también. ¿Cómo ayudamos o qué intervenciones hacemos para que el adolescente no quede alienado con las demandas de los otros, con la demanda de los medios dominantes de comunicación y pueda hacerse cargo y tomar contacto con sus propios deseos para proyectarse desde ese lugar? Uno de los movimientos que se hacen para poder hacerse cargo de los propios deseos, como les decía, tiene que ver con Narciso, con el mito de Narciso, aquel joven que era tan bello y que todo el mundo lo seguía y que luego queda atrapado, podemos decir, capturado por su propia imagen. Este narcisismo tiene tres momentos. Uno, en el hecho de ser lo que el otro desea, ser un todo con el otro, podríamos decir, ¿no? Luego, poder empezar a desprenderse y verse como otro, pero verse como otro, pero igual alojarse en lo que el otro desea. Y luego un momento de angustia, que es el momento en que el niño o la niña comienza a advertir que hay otros que son extraños y que por lo tanto esos otros extraños le hacen sentir angustia. A partir como heredero del narcisismo aparece el yo, es decir, que el yo se constituye a partir precisamente de este movimiento llamado narcisismo, este movimiento psíquico llamado narcisismo, que significa que el niño puede verse valioso porque el otro lo vio valioso. Narcisismo se suele decir es el amor a la imagen de uno mismo, pero ese amor a la imagen de uno mismo es amor a la imagen que el otro eh, transmitió a ese niño porque lo alojó en ese lugar valioso. El yo va a estar construido por eso y es aquello que permite que alguien siga pudiendo sentirse sí mismo más allá de los cambios que se dan en el tiempo y el espacio.
Por lo tanto, el narcisismo va a otorgar ser al sujeto, ser alguien valioso. Y el otro movimiento es Edipo. Edipo permite la constitución precisamente y el pasaje del ser al tener. También permite la identidad sexual. Es decir, que la identidad sexual implica poder pensarse como la sexualidad como un camino de sexuación. También tiene tres momentos. Uno es el ser lo que la madre desea, ser aquello, ponerse, ubicarse en el lugar de la totalidad para la madre. Luego aparece la función paterna que viene a hacer un hiato, podríamos decir, a hacer una ruptura de esa simbiosis. El padre es simbólicamente la ley. Y luego, como tercero, poder pensar en la separación y quedarse sabiendo que se tiene algo con el cual desear y algo con el cual ser deseado. Como heredero de este complejo de Edipo va a quedar el superyo, instancia psíquica importante, porque el superyo es lo que permite la incorporación de la legalidad, es decir, poder saber que entre el deseo nuestro y la legalidad hay que articularse para poder ingresar a la cultura, para poder construirse como sujeto de deseo, pero también como sujeto que ingresa y que puede convivir con otros. Eso también nos hace pensar en las instituciones, ¿no? Cuáles son las legalidades que están en nuestras instituciones y cómo estas legalidades atraviesan a nuestros adolescentes. Entonces, queda así constituido ese sujeto de deseo, decíamos, desde el yo y el super yo. Y esto nos permite poder pensar que esto, esa constitución o esa historia de constitución, es lo que el adolescente va a resignificar en esa etapa que socialmente se reconoce como adolescencia.